Bueno, pues vamos a empezar con una oración eh, de apertura, de llamar al Espíritu. ¿Quién quiere orar? Carmen, venga, tú que nunca lo has hecho, ¿no? ¿O sí, Meli? Meli, venga, tú. Yo, Danos una oración, cariño. Sí. a ver, es que ilumínanos en este estudio que tenemos, ilumínanos con que comprendamos bien tu palabra y eh, que permanezca en nuestro ser. Y amén. Gracias. Gracias. Así sea. Venga, pues vamos con el 6. Venga, Yael, anímate, ya que estás en el PDF, a ver si lo ves bien. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Espera, el amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. A ver, nos va a explicar qué es la caridad, ¿eh? Y para eso nos dice, nos va a empezar a hacer una diferencia entre lo que es para el ego, porque la caridad es dar, ¿no? Siempre es un acto de dar, que ya nos explicará en qué consiste ese acto, creo yo que lo va a explicar más adelante. Pero ahora te va a hacer una distinción para que no lo confundas con lo que el ego cree que es dar. Dice, solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia son verdaderamente caritativos. Nadie aquí tiene una sensación real de abundancia. Piensas que te vas a quedar los jubilados que si no nos va a llegar la paga o que si no la van a subir, los que trabajan que si no les van a seguir pagando. Y eso solamente es en la paga, pero en todo lo demás tenemos una sensación constante de carencia. ¿Eh? Solo los que tienen, los que creen realmente, o sea, en su corazón, que tienen abundancia, pueden ser caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar significa privarse de algo, ¿no? Si el ego da, es que se queda sin ello. Si yo te doy, yo que sé, mi coche, me quedo sin coche. Si yo te doy mi amor, ese amor que da el ego es un amor del que tú esperas recibir algo a cambio y si no te decepcionas, ¿vale? Para el ego cualquier cosa significa tener que privarse de ella, dar. Cuando asocias el acto de dar con sacrificio, ¿eh? Cuando das porque tú vas a entregarte a esa persona que te necesita y eres muy buena persona y le vas a dar tu tiempo y tal, esa idea de sacrificio, ¿eh? Es porque de alguna forma inconscientemente tú crees que vas a obtener algo mejor y por lo tanto puedes prescindir de eso que vas a dar. Por ejemplo, si yo me sacrifico en pasar el día hoy con un amigo que tenemos enfermo, que es José Luis, y dejo de hacer lo que a mí me gusta,
es porque yo creo que voy a obtener el qué, un reconocimiento de Dios, un reconocimiento interno mío de que qué buena soy, un reconocimiento de mis amigos de fíjate Carmen cómo ha dejado hoy todo su aparte y se ha dedicado a este hombre. Ese es el ego y eso es el sacrificio, ¿vale? Y eso no nos lleva a ningún lado. Y eso no es caridad. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos, ¿ves? De lo que lo van a pensar los demás, de lo que lo van a decir, de su propia cabeza que tiene distintas partes de ego, ¿no? Reconociéndose o no reconociéndose o censurándose. Dice, por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. O sea, fijaros si la escasez la tenemos integrado en nosotros, que dio origen a nuestro falso yo, a lo que creemos ser, al ego. Es la idea de escasez. Cuando nos fuimos de Dios, dejamos de tener a Dios. Y ahí ya está toda la escasez que la hemos representado en todo lo que nos pasa. Dice, su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real, ¿no? Si veo a todos reales, yo soy real. El amor propio, y te lo pone entre comillas, que es el amor del ego a ti mismo, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se engaña a sí mismo, cree que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a buscar de los demás lo que yo no tengo, porque me amo a mí mismo y yo ya lo tengo. ¿Mm? Entonces está temporalmente menos inclinado a saquear porque cree que él es real y se engaña a sí mismo. Este amor propio es vulnerable siempre a estar en tensión, término que se refiere a cualquier cosa que el ego percibe como una amenaza a su existencia. Eso está desde la autoestima, todos estos valores de la New Age y todo esto, el amor propio está muy valorado, pero sigue siendo del ego. Y distinguir amor propio del amor de Dios, que es el que tenemos dentro, pues es una línea muy sutil y no es nada fácil. Te lo da pues mucha experiencia y mucha observación. No, sobre todo porque está súper reforzado todo el tema de la autoestima, ¿no? O sea, es que Claro. es, o sea, dar sin esperar recibir, parece como muy sencillo, pero es que realmente mm, es muy sutil que casi siempre buscas algo, ¿no? Te engañas mucho con eso. Tenemos ahí unos engaños que no veas, porque parece que Es damos... un engaño total, 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 porque siempre, si es verdad, porque tú dices, bueno, yo doy sin recibir, pero siempre estás pensando en recibir la gratitud de alguien, en recibir el apoyo de alguien, la sonrisa de Que luego alguien, no te dé la las aceptación de gracias. alguien. O O sea, que ya al no día es cosa siguiente le pidas material, algo y no te lo dé. Verás tú como tu amor propio, como tu esa pero siempre es muy generosidad. difícil. Mm, Yo creo que es muy difícil no dar sin tratar de recibir a cambio. Es una Es evolución muy muy grande del difícil. espíritu, de tu parte, claro, de tu conciencia, eso, claro. Porque tú dices, bueno, yo doy esto material, yo no quiero nada, pero quieres su reconocimiento. O sea, que algo quieres. No, claro, Es que la única forma de vivir esto es si tú no estás experimentando las necesidades del cuerpo. Claro, efectivamente, en el momento que tú experimentes las necesidades del cuerpo, de alguna forma ya estás en una actitud de necesitar. eso es. Para eso el cuerpo se hizo. Para todo esto. Oye, cómo sentís, por ejemplo, cuando se da por el placer de expresar en otro lo que tú sientes? Es decir, yo a veces necesito mm, alguna persona a la que yo pueda realizarme dándole un abrazo. Eso es también el ego. ¿Qué es eso? Porque yo a veces digo, es que cuando yo abrazo a una persona y la estoy abrazando y estoy sintiendo, ay, ya no sé ni quién es ella ni quién soy yo,
me estoy realizando a través de ella. ¿Cómo Yo sentís pienso que eso? eso no es del ego, que eso ya es de una parte tuya, de una mente recta que desea unirse al otro y utiliza el cuerpo para abrazar. Creo, ¿eh? O sea, bajo mi punto de vista, porque ya no esperas, o sea, simplemente es un deleite, no un goce con abrazar al otro. Ya no esperas ni que el otro te abrace porque le estás, por lo menos yo te estoy entendiendo así, de Tere, que Claro, pues mi ego me señala, dice, te estás aprovechando, te estás aprovechando. Uy, pero esto no puede ser. Si tú lo haces con amor y estás abrazando, por ejemplo, yo abrazo a mis nietos y siento que les estoy dando, o sea, me estoy uniendo a ellos, que estoy con ellos y a gusto, ¿no? ese es el amor por extensión que habla el curso, que es distinto del amor por proyección, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú abrazas a alguien porque estás muy preocupado a ver si le pasa algo, porque le quiero tanto que se va en avión a Singapur y fíjate a ver si no llega y tal, ese es un amor del ego. Ahora, cuando Claro. tú le abrazas sin preocuparte y estás gozando de ese abrazo, ahí ya no hay cuerpos, como dice ya él, creo yo, ¿eh? Ahí ya el cuerpo solo ha servido para ser un testigo de la unión que tienes con el alma de esa persona. Y solo hay gozo, no hay, no esperas que se te devuelva, solo hay un gozo ahí compartido, creo yo. Yo por lo menos a veces ese instante de unión con otros sí que lo he vivido. Sí, No me sé, llega, me conmueve, sí. ¿verdad? Mm. Claro. Es muy bonito además, es una cosa maravillosa que podamos tener esos espacios, ¿no? Donde te abandonas al otro, le abrazas y se acabó. Ya es que no hay ni otro, eres como tú abrazando todo. Ahí ya no hay ego. Eso pues sí que puede que sea caridad, vamos a ver. Venga, a ver qué nos dice. El 7 Tere. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y, por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Hombre, es como aquí nos da un paso más de aclaración. ¿Qué creéis que son las necesidades más elevadas del ego? Porque los apetitos corporales todos sabemos lo que son, ¿no? El apetito sexual, el apetito de comer, el apetito de descansar. O sea, los apetitos corporales creo que los entendemos. Ahora, entendemos, por lo menos yo necesito aclarar, ¿cuáles son las necesidades más elevadas del ego? ¿Qué El, pensáis? el anhelo de ser santo muchas Ah, eso veces. sí, el ego espiritual. De ser bueno, ¿no? De ser... de ser lo mejor, de ser Es mejor que verdad, tú, es verdad. De ser amado, de destacar Ah, es verdad. entre, de ser Claro, entre especial varias para personas. alguien. claro. Esos son, unos son los corporales, los apetitos corporales, y otros los apetitos, lo llaman, necesidades más elevadas del ego. Mira, yo hace mucho tiempo, o sea, yo no he leído mucho de Ortega y Gasset, la verdad que no, pero se me quedó algo hace mucho tiempo que decía, los animales solamente se aparean cuando les toca, cuando entran en celo, pero el ser humano se aparea porque
recuerda y entonces lo quiere repetir. Y Es así, verdad. cuanto más eso decía, o sea, que está en la cabeza, esos apetitos Ah, que van sí. surgiendo. Qué bueno, ¿eh? Era el Ortega. Ya Que yo sé. me quedó a mí grabado, Filósofo dije, español, qué bueno. Yo creo que es Sí, Olga sí. también la que le gusta mucho Ortega. No sé si es Olga o era una paciente que tenía yo que se había leído Ortega y le encantaba también. Es que es muy bueno eso, es verdad. Claro, tú quieres repetir sexo, tú quieres tener sexo porque la experiencia te ha supuesto un bienestar corporal y todo y quieres repetirlo, es verdad. O repetir la paella tan rica que comí o la puesta de sol que vimos, todo eso, ¿no? es el ego el que Ese quiere ego. repetir todo eso, no cuando hay una verdadera necesidad, o sea, cuando dices hambre, vale, pero Sí, me acuerdo de la paella, y me sí, creo como el apetito. claro. El hambre es como una supervivencia del cuerpo, del ego, ¿no? Que está ahí como totalmente inconsciente e impulsiva, ¿no? Y lo haces Pero el hambre fijaos, hace para sobrevivir, ¿no? Tiene que comer para sobrevivir, me pero imagino. fijaos, una pregunta, también una reflexión. Yo he hecho una comida a una gatita que es muy mayor y les echo un poquito a las otras, pero menos cantidad. Bueno, pues lo que les echo a las otras no lo quieren, No lo... quieren ir a lo de la otra. O sea, sí, y ya digo, pero fíjate, si es que hasta los animales Fíjate, ¿eh? están Claro, comparando, si sí. es la misma comida, pues la suya la olisquean, no la comen y quieren la otra. Entonces, ¿qué pasa ahí con los animales? Aparte que los gatos son muy especiales, es que tienen su ego y sus necesidades y sus estatus de necesidades, claro, sus caprichos, su recuerdo del pasado, claro, sí que lo tienen, claro que sí. Además, mira, es que está muy interesante esto, porque está diciendo lo de ser caritativo y a diferencia de obtener, ¿no? Y las diferencias que hay. Lo leo y seguimos. El ego vive Sí, literalmente a base de comparaciones, lo que tú has dicho, hasta los gatos se comparan unos con otros. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender el ego y por lo tanto no puede ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia. ¿Por qué? Porque él fue engendrado precisamente en claro. la carencia, o sea, en el sustituto de la abundancia que tenías completamente en Dios, ¿no? Por eso es por lo que el concepto de obtener, te lo pone entre guiones de esto, Comillas. surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Los apetitos son mecanismos para obtener y al obtenerlos se ratifica en sí mismo el ego. Claro, dice esto qué bien me ha sentado, ¿no? Esto es real porque me ha sentado muy bien. Esto es cierto tanto en el caso de apetitos corporales como lo que llamamos necesidades más elevadas del ego, que ya hemos hablado de ellas. El origen de los apetitos corporales, no, esto es buenísimo. El origen, el origen de los... Nosotros creemos que si cuando he dicho, "Jo, es que cuando tenemos ganas de comer, pues es mental. Cuando para sobrevivir y para no morirme es una idea de la mente de que yo soy un cuerpo y claro, si pierdo el cuerpo me pierdo yo y desaparezco y necesito comer, ¿no? Es increíble. No hay nada que sea corporal, que tenga su origen en el cuerpo, nada. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través del cuerpo. Esto es, vamos, impresionante. Dice, pero la idea de que eso es posible simplemente es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. De hecho, no sé si habéis visto una película que se alimentan solo de luz, la gente, no sé cómo se llama, pero se alimentan de luz, no comen. Y fue Yo mira, una persona a hacerles mira a un ver, reportaje, hay unas pocas en el mundo,
y aseguraban y decían y estaban con ellos unos días y no se alimentaban nada más que de luz, de prana, Es lo llaman en la India. ¿Qué película es Sangecha. esa? ¿Qué Es un película es? documental que se llama Vivir de la Luz, creo que es, A ver si la encuentro. y se dedica a buscar personas en el mundo que actuales, bueno, no sé de qué año es, ya hace años ese documental que le vi, se dedica a ir a eso, unas de Rusia, otras de no sé qué, a viajar, a verlas. Y la de Rusia está de gorda, que dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Sabes? Una señora normal, pero con unas tetas bien gordas y dices, jolín. Y ella dice que no, que lleva años solo bebiendo agua. Es una decisión de la mente, claro. Es la mente la que decide o como y sobrevivo o no como y me muero. Es la mente. Yo tenía una amiga que no sé si ya vive o no vive, que no comía y No comía, decía, no, y decía, estoy gorda como una vaca. pero estaba delgada. Estaba gorda. Decía, no lo entiendo. Estaba gorda. Yo no sé, hay muchos gordos que dicen que no comen y luego comen a escondidas, pero habrá otros que digan la verdad, claro, y que ni que no coman. Es que, Pero es sin que es la comer, mente, sin como es la comer. mente, pues es la mente. Esta mujer de vez en cuando se quedaba como desmayada y la ingresaban en el psiquiátrico. No Ah, sé si terminó suicidándose porque ella decía que no quería seguir viviendo, que no entendía nada. ya. Pero me decía al final de la vida, decía, cuando yo ya no la veía, Teresa, no como, yo estoy muy gorda. No sé, es un misterio. Es que no es que sea, bueno, es un misterio porque no lo entendemos, evidentemente, no sabemos qué mecanismo ha hecho ahí, pero el saber que es la mente la que ha decidido eso, consciente, en el caso de tu amiga, inconscientemente. En el caso de los del documental este que os digo, han elegido conscientemente no comer y y su mente está convencida de eso. Y no hay más cosa, mayor cosa que la mente esté convencida, que crea en ello, que lo desee, para que lo proyecte y lo haga una percepción que se ve como una realidad, que para eso son las percepciones. Si os acordáis en algún momento de esta persona que os he dicho, por favor, mandadle algo. Vale. Vamos con la siguiente. El 8. Pili, ¿te animas? Sí. El, Venga. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es en este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de, no es libre de poner constantemente en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente, según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y de establecer así su propia existencia son inútiles. Son inútiles. El espíritu es su conocimiento, no es el espíritu, su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca simplemente, no lo puede concebir en absoluto, aunque el ego tampoco se percata del espíritu. Se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición,
lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera es más benévolo de ellos este exento, ni siquiera es más benévolo de ellos. Está exento de connotaciones aterradoras. Mira, te ha tocado un párrafo muy grande y complejo porque nos habla de los mitos. Vamos a desmenuzarlo un poquito, ¿vale? Lo voy a leer. El ego cree que se tiene que valer por sí mismo para todo, lo que no es más que otra forma de describir cómo cree él que se originó, porque el ego cree que se origina a sí mismo. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es irse a otros egos, tratar de unirse a ellos en un intento de identificarse con ellos o atacarlos demostrando fuerza. Vamos a leerlo. Es que tiene tela. El ego se cree que él lo tiene que resolver todo por sí mismo, prescinde absolutamente del espíritu. Porque no cree en el espíritu, cree que se ha hecho a sí mismo, por lo tanto lo tiene que resolver todo él. No. ¿Y qué hace para resolver cosas que le resultan muy difíciles? Ir a otros egos, lógicamente, al que sabe más que yo, al que ya ha pasado por esta experiencia, al que, fíjate qué aterrado estoy, que necesito que me ayudes. ¿Cómo creer que en este estado de es un estado de tanto temor si el ego cree que se ha originado a sí mismo, cuando tiene un problema, ¿m? Y él mismo no lo puede resolver porque el problema tiene que resolverse en un estado espiritual y si no, no hay manera, entra en terror. ¿Y ese terror qué le hace? Ir al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al amigo, se une a otros egos. Creo que nos quiere decir eso, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es lo que quiere decir. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y trata de unirse a ellos en un intento de identificarse o atacarlos demostrando fuerza. ¿Eh? O esto el médico no sabe nada, pero yo he ido a no sé qué, o yo me lo he resuelto por mí misma, o yo me he convencido y soy tan fuerte que lo he resuelto. Creo que quiere decir eso. Y la Estefan, confesión que ha utilizado la Iglesia, ¿cómo? la confesión, Ah, la confesión. También es del ego. Tú te vas a un cura que tiene más divinidad que tú y a través de lo que el cura te dice, tú te calmas, pero sigue siendo un ego, a no ser que tú realmente, el cura en ese momento sí que sea un mediador del Espíritu Santo y por medio de él tú puedas llegar a la paz, como hacemos todos. Teresa de Jesús decía que había que tener muchísimo cuidado con los confesores. Claro, pero habrá algunos maravillosos y otros egoicos y también depende de cómo tú lo proyectes en el confesor. Es que yo creo que cuando se acude a un confesor se acude igual que cuando acudes a un psicólogo, También, casi de la misma forma, de la misma manera. Acudes porque tienes problemas del espíritu y crees que esa persona vamos, el confesor en este caso, no es que lo vaya a solucionar, pero te vaya a dar la paz en ese momento. claro, Porque le concedes al confesor eso lo es. que han hecho que le concedas, que es que Él te puede perdonar, o sea, que Dios te puede perdonar a través de Él. Es decir, que realmente el ego utiliza al confesor para obtener la prerrogativa del perdón de Dios. O tu mente recta utiliza al confesor para resolver algo, ¿sabes? Directamente con tu ser superior. O Bien, sea, no es que la figura del confesor no nos valga, es que depende de cómo, como todo, de cómo tú te valgas de ella y cómo se preste ahí. Pero bueno, aquí dice que, vamos a ver, este es un estado de tanto temor cuando el ego no puede, cuando el ego entra
en este origen, se ha originado a sí mismo y cómo se resuelve si lo he originado a sí mismo. De tanto temor que lo único que hace el ego es dirigirse a otros, se trata de unir a ellos o bien los ataca y se demuestra a sí mismo que es fuerte. Y esto no es más que debilidad. Es muy fuerte esto. Dice, no es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. Vamos a ver cuál. El ego es la creencia de la mente según la cual, ¿ves?, se tiene que valer completamente por sí misma. O sea, el ego, y además es que a mí me pasa, y creo que nos pasa a todos, ¿no? No me mira, una cosa, no me funciona esto, voy a llamar a este albañil, a ta, 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 y lo resuelves tú, porque es tu problema y es lo que a ti te pasa, y entonces te crees, que la resolución está en ti. Y ni siquiera cuando una manguera se te estropea, la resolución está en ti, la resolución siempre está en Dios. Pero el ego está absolutamente convencido de que lo tiene que resolver él. O mi hijo no estudia, o tengo un problema de corazón, o lo que quieras. Siempre tratas de resolverlo tú. El ego siempre, porque no cree para nada en el espíritu. Es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Inútiles. Esto me llamó muchísimo la atención. O sea, o sea, que está buscando ganar el reconocimiento del espíritu. Eso es. Y el espíritu nunca le va a reconocer porque para el espíritu no existe. Pero me da mucha compasión porque es como, o sea, Sí, es como una criaturita que está, o sea, todo lo que hace es para ser reconocido por el espíritu, pero nada le vale porque no ve nada, ¿no? qué bueno, ¿verdad? Es verdad, como un niño que todo lo que hace para satisfacer a sus papás no les vale. No sé quién me dijo, si era Tere. Dice, bueno, pero el ego también criatura, pobre criatura, el ego tendrá en algún... Claro. Eras De tú, hecho, ¿no? Tere, la que decías eso de pobre sí, criatura. de hecho Jesús vino a encarnar para ver cómo se lo montaba el humano, poder entenderle, porque el espíritu, No el le Padre, entendí. no lo percibe. Es verdad. Eso lo dice también el curso, que el padre no sabe que no... No, claro. Y entonces Jesús se encarnó. Me acuerdo que hay un astrólogo que le tengo yo bastante afecto que se llama Robert Martínez y decía, es que las entidades que no han encarnado nunca, aunque tengan la intención de ayudar, no pueden entender lo que siente un humano. Porque no han tenido esa experiencia, no tienen... Jesús sí, por eso encarnó. Y no es que viniese a que le hiciesen las putadas que le hicieron, es que se lo fue oliendo lo que le iba a pasar después. Pero él lo que quería era entender al humano, acercar al humano al espíritu. Por Ajá. eso él conectó con el espíritu. Por eso no lo envió. Es que el Bueno, pobre ego, para que el espíritu, pobre, ahora que lo ha sacado ya él, claro, para que el espíritu le haga caso, tiene que renunciar a sí mismo, ¿no? Porque el espíritu le dice, no, si tú no existes, hijo mío. O sea, tela, claro, es que lo que nos espera aquí lo que nos espera aquí para transformarnos, Es tiene, pero la muerte, claro. claro, por eso cuando tú vivenciamos al fíjate. espíritu, cuando vivenciamos al espíritu, cuando lo experimentamos, es cuando empezamos a soltar despacito, Y de despacito, tener unas despacito. crisis de aquí te espero. Ayer me llamó Olga que tiene una crisis, digo, no, si no te preocupes, yo he tenido miles de ellas. ¿Por qué? Porque es que te aterrorizas, lo pone aquí, te aterras realmente, porque como tú te has originado a ti mismo y no encuentras la manera de poder solucionar eso, porque no es verdad, pues la única manera de curarte es desapareciendo tú, que no existes, Claro, tela. Y claro, eso te ayer mete en un terror que vamos por medio de milagros, poco a poco pudiendo deshacerlo. No lo deshaces de un plumazo. Te tienes que tomar diazepanes o lo que sea. yo no lo oí porque no puedes oírlo todo, pero había el título de un en YouTube que decía, despertar es morir. Claro,
Y Yeyen, el de la vía del corazón, que gracias a él, bueno, y a más gente que estoy oyendo, le estoy leyendo y me está encantando, dice que es o sea, que en realidad el despertar a lo que tú eres es una muerte del ego y que lo vives pues con todo el dramatismo que tiene la muerte para el ego. Y muy dura. es que ni Dios te puede salvar de eso, te puede ir llevando poco a poco para que no entres en sufrimientos muy gordos que te destrozan. Y eso es por medio de milagros, ¿sabes? Pero tienes que deshacer ese concepto de ti mismo. Pobre ego, palabra, Pobre. pobre. Bueno, los incesantes espíritus del ego, por ganar, ahí nos hemos quedado, ¿no? Que es lo que ha dicho ya él. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, lo que ha dicho Tere. No lo ataca, simplemente no lo concibe en absoluto. No sabe lo que es el ego porque no tiene cuerpo. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se ¿Qué? percibe rechazado Ah, por algo más grande que pues él. tengo que dejar, chicas. Vale, Mary, un besito. Mañana te veo. Vale. Chao, Por eso es por lo que el amor propio Hola, ¿qué tal? apaga. Sí. Bueno, espérate, la voy a silenciar a Meli porque si no. A ¿Qué ver, tal, tu niña? ¿Y eso? voy a Mayor, muy mayor. silenciarla. ¿Dónde está? Mira, yo sí. Ya, ya creo que lo he silenciado. Vale. Dice, aunque luego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. ¿Quién no ha sentido esto, no? Como no aceptado, no querido, no vales para mí. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. ¿Mm? Por mucho que te ames a ti mismo es una ilusión. Por mucho que el ego trate de amarse a sí mismo es ilusorio. Esto tenemos que aprenderlo porque es un recurso que utilizamos muchísimo contra el terror. Si no me quiere nadie, me quiero yo. Si me rechaza una está superior a mí, bueno, pues yo me amo, yo me quiero, yo me cuido, yo me sostengo, ¿no? Eso lo hacemos y nos sirve. Y no es que es que tengamos que dejar de hacerlo. me era muy claro el tema de la culpa, o sea, como todo este mundo siempre es culpa, porque claro, si tú no estás percibiendo la visión del espíritu, lo único que percibes es el rechazo, Eso no todo es, claro, es que no, que nunca llegas a la altura de esa eso es. creación privada, Y el amor propio es como una sustitución de eso, claro, porque te alivia, compensa un poco, ¿no? claro. Fijaos, fijaos que esto lo he visto en constelaciones, pero supongo que en psicología también es lo mismo, ¿no? Que un niño prefiere sentirse culpable antes que culpar a los padres de su maltrato, por ejemplo, ¿no? Porque lo que Tolerar, no puede digerir es que sus padres no, o sea, le culpabilicen y no le quieran. Entonces claro. dices, es que me lo he ganado, yo soy culpable, soy Le culpable. alivia más eso que el reconocimiento de que no es válido. Qué fuerte, ¿verdad? Y Es es que una forma nos alivia a todos más, ¿no? Eso, Es una forma inconsciente de proteger al padre, eso que hacen, porque también. si son ellos los culpables, eso significa que mi padre o mi madre en el fondo no tienen, o sea, me siguen amando. Claro, Es Claro, una es, forma loca de preservar que me aman. neces- es verdad, necesito confiar en mis padres, prefiero no confiar en mí. claro. Joder, es que te atraviesa el corazón, ¿eh? Sí. Estábamos como compadeciéndonos de ese hoy, ¿no? Y es bonito también, porque le atacamos tanto, pero es que también es que, joder, yo creo que esa es la compasión de Dios, ¿no? Que dice, mira, cariño, no existes, pero tranquilo, porque existes, o sea, eres mucho más de lo que tú crees, eres otra cosa, pero tranquilo. Es benévolo,
O sea, aunque aquí no se habla del ego con crudeza, pero es para que nos demos cuenta, yo creo, pero es de una benevolencia, ¿no? Muy grande, que es la que estamos sintiendo hoy en el grupo. Esa benevolencia por esa parte nuestra, que se cree que se ha originado a sí misma, que se llena de orgullo, que se junta a otros para quitarles y obtener él, ¿no? Pues En psicología Ese sabéis que monstruito que hemos creado para poder sobrevivir sin Dios. Di ya él. no, en psicología, bueno, Carmen, tú sabes sobre el apego ansioso y el apego evitativo, ¿no? El apego ansioso tiende mucho a la culpa y el apego evitativo tiende a la independencia. Eh, Ajá. y cómo son como dos formas diferentes, ¿no? Pero que de al rela- final es lo mismo. sí, es lo mismo, claro, es lo de, mismo. ocul- de ocultar el dolor, de ocultar el Claro, De dolor. minimizar el dolor del padre. claro. Es como aquel que ayer estuve con un amigo y dice, no, es que mi hijo es director general de la empresa más grande, tenemos una casa de 700 metros, que ¿eso qué es? Escasez. O sea, esa expresión, esa necesidad de expresar esa grandeza, detrás de ahí que hay el miedo a la escasez. ¿Sabes? Igual que el que te dice, yo es que no tengo nada, no tengo, no, sobrevivo, tengo un sueldo pequeñito, eso es más claro que es escasez. Pero el del otro, que su hijo es director general del banco más grande del mundo, también es escasez. La parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pequeño y el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor se ve menos, parece más cercano al padre, ¿no? Más, Sí. Mm. Y luego se Pobre ego, olvida. de verdad. ¿Eh? Pobre ego, qué pobre ego, qué Vamos, que sufrimiento. somos hoy, somos el ego. Hoy hemos decidido compadecernos de lo que me parece muy bonito. Bueno, Y yo que venga, siempre que estoy como a ver cómo me lo quito de encima. Bueno, vamos a ir con esta parte de los mitos, que es más, dice, aunque el ego tampoco se percata, por eso es por lo que el amor propio, Las creencias de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Sabemos lo que es un mito, porque es que, claro, un mito es como un ídolo, ¿no? Hemos hecho un mito, creo, a ver vosotros qué opináis. Me parece a mí que un mito es como, en este caso, sinónimo de ídolo, ¿m? En el sentido de que hemos hecho de algo egoico un altar, ¿no? Me parece, no lo sé. claro, incluso es por los que están en contra de los que necesitan la iglesia, la necesitan porque su base, es un mito. Y los que rechazan la iglesia es exactamente Lo mismo. lo mismo, es un mito. Es decir, que la cultura esta nos ha hecho la base donde ponemos los pies del ego. Ahora lo he entendido mejor. es Claro, que es como, para mí, una extensión de los intentos del ego por llegar al espíritu, en este caso, fabricando, ¿no? Fabricando cosas a ver si me acerco, pero aún así siempre está a una eternidad porque no nace del espíritu, ¿no? La fabricación. claro, y ahí fabrica mitos, ¿verdad? Como figuras más grandes que lo que él cree, como para apoyarse en ellas o algo así, Es ¿no? como las iglesias, ¿no? Las catedrales. Voy a hacer una catedral gigantesca y ahí encontraré a Dios. Pero sigue estando a la misma distancia, da igual que crees, ¿no? Yo lo veo así. Sí, dice, pero el esfuerzo creativo se puede trocar en mito. Mira, por lo que pones de la catedral, podemos hacer cosas maravillosas y esa es nuestra creatividad, pero lo transformamos en un mito, porque esta catedral le rendimos culto, porque no sé qué, pero no hemos llegado a Dios, es un mito, claro. Dice, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición, dos puntos. Lo que fabrica deja de ser creativo. Qué bueno, qué bueno. O sea, nosotros tenemos la capacidad de crear, pero cuando lo creamos sin Dios, o sea, para el servicio absolutamente solo del ego, deja de ser creativo. Es una fabricación, no es una creación.
aunque tienes la fuerza creadora. Es muy fuerte esto, ¿eh? Claro que somos capaces de crear verdaderas maravillas que nos decimos, madre mía, ¿no? Qué barbaridad lo que hemos creado aquí. Pues es una fabricación porque está sin Dios, pero sí que hay una fuerza creativa, claro. O sea, para crear una catedral, madre mía, la mente que lo ha desarrollado, toda la idea, todo lo que se ha puesto ahí. ¿Mm? Es como que Hace, esa creatividad se pone un filtro que Esa para fuerza sentirse creativa que Diego el tenemos que de lo hace. Dios, la ponemos al servicio del ego y ya deja para el curso de milagros, te dice, eso ya no es una creación, es una fabricación. Y en realidad no existe. ¿Por qué? Porque va a desaparecer. La catedral terminará desapareciendo. Es un mito. Y aunque lo has hecho con una fuerza creadora que te viene de Dios, al ponerlo al servicio solo del ego y separarlo de Dios ya no es una creación, pero sí una fabricación. De hecho, fíjate todo lo que hacemos, todas las ciudades, todo, me estoy viendo todo en Nueva York con los rascacielos o cualquier sitio, da igual, todo lo que fabricamos. Impresionante, ¿eh? Te Bueno. quedas en silencio, no sabes a qué añadir, no. Los mitos pertenecen solo al ámbito de la percepción. Toma ya. Y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Ole. Qué fuerte, ¿cómo nos pone esto? Ay, ¡pum! Porque claro, una catedral que es una fabricación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que la catedral de Burgos, catedrales inmensas, ¿no? Que vamos millones a verlas y nos admiramos y tal y cual, dice que no está exenta de connotaciones aterradoras. No está no, no hay más exenta. que ver todos los monstruos que hay dentro de la catedral, ¿no? O sea, Es que verdad, tendrá, vamos. las górgolas y todo. O si todo Nueva York tiene un terremoto y esos, ¿no? Esos edificios tan inmensos se vienen abajo, como pasó en el 11M. O sea, en algún momento eso es aterrador. Todos los mitos que fabrica el ego llegan a un momento que tienen connotaciones aterradoras, seamos conscientes de ellos o no. Bueno, pero también dijo Jesús lo de que él lo había descubierto, ¿no? No El que tengáis miedo que pueda acabar con vuestro cuerpo, que no tiene ningún eso poder es. Eso con es. el A alma o eso el vino el espíritu. hombre, para decirnos eso, porque estamos muertos de miedo aquí, porque en cualquier momento nos puede suceder cualquier cosa que no está en nuestro alcance, por mucho que no está, que no. Bueno, a ver, Tere, el 9. Con esto ya terminamos. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Se atribuye, ¿eh? No que los tenga. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación, entre comillas, y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego exista antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Qué bueno, por Dios. A ver, es que en este libro no habla prácticamente del alma,
porque cuando en clarificación de términos, que está al final del texto, después del manual del maestro o dentro del manual del maestro, tenemos un apartado que se llama clarificación que hace una distinción entre alma y espíritu. Bueno, no hace una distinción, nos dice que en este caso, y creo que lo hizo Ken Wapnick cuando tradujo otra vez o recopiló todo otra vez después de que ya estaba bajado, que equiparó alma a espíritu para que no sigamos confundiéndonos, ¿no? Y aquí es lo que hace. Dice, algunos creen que el alma será castigada por este lapso, ¿no? Porque el ego cree que puede llegar al espíritu, etcétera. Pero el alma no tiene que salvarse de nada, porque es espíritu, ¿eh? No está en peligro, no tiene que ser rescatado de nada, el ego sí. Vamos a leer esto. Los mitos, es que tela, ¿eh? Son cosas que hay que... Los mitos y la magia están muy relacionados íntimamente, porque los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego. Yo esto no lo sabía. O sea, los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego. El ego se pregunta a sí mismo de dónde viene y crea un mito de su propio origen, ¿no? Pues yo me engendré a mí mismo, ta, ta, ta. Por ejemplo, cuando decimos el Big Bang, todo eso es una necesidad que tenemos de saber nuestro propio origen, ¿no? Y entonces creamos un mito del origen que somos, porque como descartamos que sea de Dios, pues tenemos que crear un mito del origen. Por eso también es que Jesús lo toca todo. Lo bordó, Dice, es que hay que nacer de nuevo del claro. Espíritu. Y le dice el otro, ¿y cómo eso va a ser posible? Dice, ¿tú eres sabio? ¿Tú eres? Le pregunta al que le pregunta porque era un sacerdote estos. ¿Y tú te consideras maestro? Tú Ajá, tenías que saber esto, ajá. nacer del Espíritu. Claro, porque si naces del hombre sigues en el mismo y haciendo mitos, vale. Dice, los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Claro, los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y te lo pone entre comillas y la Sí, conectan con su forma particular de magia. O sea, mezclan la creación que cree el ego de su origen con la magia que es como una característica que el ego tiene también, ¿no? Esa parte del ego más, menos concreta, ¿no? Que se pregunta por su origen que cree en la magia, en cosas que están también dentro de él, ¿no? Yo soy mágico, yo tengo el poder de todas estas cosas, creo yo que es eso. y Sí. son chapucillas que utilizan verdades del espíritu para, para manipularlas y aplicarlas a sus fabricaciones. Ujú. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada ¿Ves? lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho respecto a su origen total. Esto sí que está entendible, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo. Esta lucha por la Sí. supervivencia es porque para seguir ahí el ego permaneciendo, por supuesto, y se hace a sí mismo se hace una idea de su comienzo, se la inventa. ¿M? Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, claro, con el nacimiento del cuerpo, ya que resulta muy difícil de sostener que el ego existía antes de nacer, del nacimiento del cuerpo. Los más religiosos, y te lo vuelvo a poner entre comillas, porque para UCDM religión es Mm. algo es unir la parte espiritual con la parte, pero bueno, los más religiosos, entre comillas, y ya sabemos a lo que se refiere, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Esto es, mira, ayer estuve oyendo cosas de Chico Javier, de los medios y todo eso, que creen justamente en esto. ¿M? O sea, que tú te vas del cuerpo físico,
pero sigues viviendo en un alma. El curso de milagros se quiere quitar de en medio esta creencia que es del ego, de que después del cuerpo vivimos en unos estados espirituales que también son cuerpos no físicos, pero que son cuerpos, etcétera, etcétera. Todo lo de Chico Javier, que no sé si lo habéis visto, la película de Nuestro Hogar, toda esta historia. ¿Eh? Entonces, estos sí dicen esto. ¿M? Dice, algunos postulan incluso que el alma es castigada en este lapso, en donde no hay cuerpo, pero hay espíritu, lo llaman espíritu, hay alma. Para el curso de milagros esto no es así. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu. Te dice curso de milagros, para que avances mucho más deprisa y te pases etapas, ¿no? Que nosotros pasamos por ellas, pero el curso te está llevando a da un paso y sáltate esto. Aunque la humanidad pasa por esto, pero tú a ver si puedes ir saltándote esto, te dice Curso de Milagros. Porque el espíritu no es que está clarísimo. ¿Por qué tengo que pasar por una vida para purificarme luego, volver a encarnar, pasar por todo lo que no he pasado y no he hecho? Y como le hice a este, pues ahora pacto para hacerle al otro, que es los pactos entre vidas. Te dice el curso de milagros, ¿para qué? Si eres un espíritu, si no has hecho nada de todo eso que has imaginado. Es que es maravilloso, no me digáis. Claro, La por eso salvación también no es era, aplicable al espíritu, no está en peligro, no tiene que ser rescatada de nada. Esta es la creencia en esa otra parte de magia, mitología que tenemos cuando muere el cuerpo. Eso creo que se refiere este párrafo. Mira que ayer estuve yo oyendo un montón de Chico Javier, porque me gusta muchísimo. Y estuve oyendo vídeos de un señor que habla de él muy bien. Y venga a oír vídeos. un sudamericano, ¿no? Estuviste No, es uno que escuchando. se llama, que he descubierto ayer, que se llama Luis Hu, que explica muy bien todo lo de Chico Javier, las profecías, todo. Yo creo que es ese. Bueno, ya veremos. Pero no es americano, es sudamericano, porque tiene acento sudamericano. Que sí o que no. Que sí, que es sudamericano. Sí que sí, pues yo te digo que es sudamericano. Lo que Ah, te he pasa es que entendido que no, es americano como del norte, te he no, 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 entendido. es sudamericano. Es un hombre muy sobrio que habla Sí, muy bien. sí, Mm. debe ser ese. Pero bueno, el curso de milagros, fijaros cómo nos dice, sáltate eso. Yo ayer estuve todo el día oyéndolo, ¿eh? Pero sáltatelo. Esos son otra vez cómo el ego interpreta la mitología, la magia, el ir más allá, etcétera, etcétera. ¿Cómo busca su origen? Pero por eso quizá los hospitales del cielo y todo esto no son nada más que un acto caritativo del espíritu para que vayamos sacando el sentimiento Es de que son culpa. procesos que el humano pasa por ellos porque cree en ellos. Y es que si no Eso crees, es, eso yo es, no me los puedo saltar. O sea, yo eso es. me leo esto y digo, qué bien, pero luego me voy a ver vídeos de YouTube a ver qué pasa cuando me muera. ¿Sabes? Claro. O sea, Y, y confesarte humildemente que te crees un cuerpo. Que exacto. hay algún destello de, pero en el fondo, Y estoy aprendiendo a no creerlo, pero todavía no lo sé de corazón. claro, Solo puedo leer y tener un poco de entendimiento sobre ello, pero mi corazón no ha llegado a experimentar que yo no soy un cuerpo. Y cuando me hago cargo de eso, pues me alivia. ¿Qué quieres que te diga? Digo, bueno, claro, me lo permito, es que tendré que tardar lo que tarde, ¿no? Pero para observando. eso está, para eso Observándolo está y ahí Jesús. permitiéndolo, vas más deprisa. El otro día hablaba con Olga, digo, mira, cuanto más nos permitamos la crisis, lo que estamos tardando, el que no llego, el que hoy estoy chunga porque hoy voy a estar chunga hoy, cuanto más te lo permitas, más avanzas. Porque es que no te lo puedes saltar. No te lo puedes saltar, Y, no y, te lo puedes y saltar. ves que te lo saltas, creo que estás totalmente equivocada. Se te queda ahí archivado. Hombre. A mí cuando me Y no, cuando menos, yo no tengo miedo al cáncer, ¿no? Y digo, jolín, pues anda, que no estamos equivocados ni nada, porque es que si no, o yo no tengo miedo a morirme, o yo, cosas que decimos todos, y es que las digo yo también, y estamos diciéndonos mentiras tras mentiras sin saber que son mentiras.
creyendo que son verdades. Hasta que un día, por una serie de circunstancias, empiezas a fabricar un pensamiento que te dice, uy, sí, sí que tengo miedo a esto y a lo otro, y yo no Claro, lo y lo sospechaba. reconoces y dices, anda, yo que me creía tan fuerte. Mira, Bueno, querido, yo me me ha tengo que ir. picado una avispa y estoy aterrada. Yo que me creía tan fuerte. Cosas así tontas, ¿no? Bueno, Bueno, chicos, qué bonito, de Bueno, verdad. Muchas gracias. gracias, bueno, gracias. Buena adiós. semanita. Adiós, hermanitos. Adiós, Adiós. adiós. Adiós, adiós.